de Cháchara y tenemos dos grandes invitados para que nos cuenten acerca de La Vuelta, esta obra que se va a estrenar el próximo 9 de julio en la Nelly Goitiño, y para hablar acerca de ella es que recibimos a Agustín Camacho y a Diego Mato. Bienvenidos, Agustín y Diego. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y es la vuelta al estudio, siempre volvemos. Sí, acá es la vuelta de todo, pero en particular estábamos hablando en la tanda de esta vuelta que está hablando de los 100 años de Colombes. El fútbol tiene mucho que ver en este título y nos gustaría que nos cuenten. No, pero un poco. voy a retomar con lo que estabas diciendo, porque me decían, no, lo decimos fuera del aire. Porque... No, porque claro, estamos hablando que esta vuelta habla de los 100 años de Colombes, del campeonato, del cual obtuvo la selección y demás, pero vos me contabas que está muy relacionado a los 125 años del Club Nacional de Fútbol. En realidad, a mí me llaman del Club Nacional de Fútbol para estar dentro de los festejos de los 125 años del club y me dicen, mira, queremos hacer un espectáculo teatral. Me pareció bárbaro, pero la historia del club es inmensa, es súper rica. Entonces teníamos que tomar un hecho concreto. Y ahí nos decidimos por hablar de Colombes, que Nacional tiene muchísimo que ver en todo esto y no está contada del lado de Nacional, como me decías. Pero Colombes no es un campeonato que ganó Nacional, es un campeonato que ganó la selección nacional, que tenía jugadores de Nacional, sí. Por en eso su mayoría. Ahí va, cuando vos me... No sé, no tengo el número exacto. En su mayoría... Yo tengo que poner de abogada del diablo. En su mayoría si no, eran jugadores del Club Nacional de Fútbol. La otra mitad del Uruguay nos cambia. Y Numa Pesquera, quien hace todas las tratativas para que pueda viajar la selección, era también del Club Nacional de Fútbol. Pero siempre hablamos de la selección nacional. Siempre hablamos de la por selección eso yo lo nacional. jorobaba y le decía a Agustín, pero si te lo encarga el Club Nacional de Fútbol, va a estar contado desde la óptica del Club Nacional. Me dice, no. Por eso la aclaración mediante. Con este espectáculo pasó lo siguiente. Primero que nada me reúno con la Comisión de Patrimonio para poder comenzar a indagar sobre la historia, empezar a analizar documentación, empezar a leer crónicas y en base a esa documentación, a esas crónicas, a esas juntadas con la Comisión de Patrimonio encabezada por Federico Viana, fue que surgió el texto. Pero a la vez, todo ese texto histórico había que hacerlo entretenido para el público, porque si no, ¿qué pasa? No, claro. Imagínate, te mando datos históricos, es un embole. Igual, y ahí le voy a preguntar también a Diego, porque nosotros hemos tenido diferentes notas hablando de esto de lo de Colombes, se han escrito libros, de hecho, hemos hablado de la vida de Andrade, que también tiene mucho que ver y está muy vinculado a este hecho en particular. Y la historia es riquísima, desde que el viaje fue en barco y demoraba como un mes y que iban entrenando los deportistas de la selección en el propio barco, que era un barco, no era un charter, era un barco en donde iba gente de todas partes del mundo, hasta tantos otros detalles como la Villa Olímpica, que después se terminaron quedando en un castillo de... ¿Cómo era el nombre? Madame Pain. Muchísimos condimentos cinematográficos, teatrales, que involucran a todo. La pregunta es, Diego, vos sos actor de esta vuelta, ¿cuál es el personaje que interpretás? ¿Y sabías de toda esta historia o te enteraste una vez que fuiste convocado? Bueno, de la historia sabía, pero a partir de ser convocado por Agustín, cuando nos interiorizamos sobre el espectáculo, ahí sí empezó a descubrir pila de cosas, bueno, que va a estar justamente en el espectáculo, que no las tenía realmente. O sea, y como no quiero spoilear un poco el espectáculo, igual va a comentar Agustín, pero hay muchas cosas, muchos matices que la gente no tiene ni idea. Sobre todo, yo por ejemplo, el tema del viaje no lo sabía, las peripecias que pasaron los jugadores. Y sobreponerse a todas esas contras, incluso, bueno, primero de la noche a la mañana, que no salía a representar a Uruguay. Una cosa marca Agustín siempre, que eran tipos jóvenes, eran gurises, eran 20 y poquitos años. Y nada, y primera vez que viajaban, o sea, algo impresionante viaje largo, para él. Además. Viaje que ahora... La incertidumbre si iban a poder representar a Uruguay o no, porque en el viaje es que le dicen que no, como hablábamos. Así que, ¿qué personaje interpretábamos, Diego? Bueno, yo tengo, la verdad que es uno de los personajes, bueno, a nivel de la historia no solo nacional, sino del fútbol uruguayo, Nasasi. Claro, terrible. Que nada, capitán de Uruguay, campeón 3 veces de América, campeón con Nacional y bueno, un emblema no solo de Nacional, de Bellavista, pero bueno, es uno de los personajes del fútbol uruguayo, de la historia del fútbol uruguayo muy importante. Y es el que te toca interpretar. Sí. Agustín, 9 de julio es el estreno. 9 de julio en la sala Nelly Goitiño se va a estar haciendo el estreno y el lanzamiento, porque en realidad
más que estreno, su lanzamiento de esta vuelta, porque vamos a recorrer todos los departamentos Qué bueno eso. llevando el espectáculo. Me pareció además súper interesante la propuesta de Nacional de fusionar el fútbol y el teatro. Brillante. Tender puentes. Tender puentes y de repente público que no es tan asiduo al teatro, pero sí al fútbol, puedan justamente formar parte de, y al revés también, conocer una historia riquísima. Y además siempre digo de que si esto hubiera ocurrido en otro país, ya era una serie de Netflix Sin con duda. temporada 1, 2 y Sin 3 y la duda. vida de Tal cual. Nasazzi. Pero la vida- mínimo, porque además hay grandes, como bien decís, Agustín, y como bien decía Diego, grandes personajes que han marcado historia, no solamente deportivamente en nuestro país, sino en la propia historia de nuestro paisito, ¿no? Y, Y el- del deporte, de Y todo el en general. espectáculo, más allá del deporte en sí, más allá del fútbol, obviamente, de que es lo central, corre en base a el valor que tenía la palabra. Claro. Porque toda esta gesta se puede dar porque Narancio Se había es comprometido. quien se compromete en 1923 en el Sudamericano. Que si Les dice, salían bueno, si ustedes campeones, salen campeones, vamos van a- a ir a representar a Uruguay. Y él, para cumplir con su palabra, hasta tiene hipoteca que su hipotecar casa. la casa. Y gracias a esa promesa es que se da después todo lo que se da. Y un montón de cosas que si quieren descubrirlas en un espectáculo maravilloso, a partir del 9 de julio entonces van a poder estar disfrutando en la Nelly Goitiño de esta vuelta. Gracias Agustín, gracias Gracias a Diego ustedes. por acompañarnos, Muchas la verdad ha gracias, sido un un placer. ¿No? ¿Las entradas ya están a la venta? Ya están a la venta por Ticantel. Ticantel. Red Ticket. Red No. Ticket. Red Ticket o... Ticantel. Ticantel, si es el Agüitiño sí. tiene que ser Ticantel. Ticantel. Sí. Ahí está, Buena para boletería de la Ya sala. ya puede, exactamente, ya pueden sacar sus localidades entonces. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. A seguir Muchas ensayando gracias, y que sea Laura. un disfrute a partir del Muchísimas 9. gracias. Gracias Los como esperamos. siempre. Claro, voy a estar, quiero saber todo.